Sigo aquí con los jefes del movimiento estudiantil. Jefes suena feo, pero bueno, funciona porque son los presidentes, los líderes, los representantes, pues los voceros del movimiento estudiantil. Y ya le había preguntado a Jesús, que es de la Simón Bolívar, ahora nos vamos para la ULA, para que el IES me diga, no es un contrasentido decir, vamos a hacer una campaña incluyente, pero las decisiones de la MUD son para 4 partidos nada más, quedan excluidos todos ese poco chiquiticos y la sociedad civil no se ve por ningún lado. Eso me angustia. ¿A usted no le angustia eso? Claro, por cierta forma, por eso nosotros nos hemos tomado la tarea muy responsable de salir a trabajar, donde nosotros creemos que sí hay que abrir un poco más el compás, que no solamente son los partidos tradicionales que hacen vida a los partidos grandes, sino también hay que darle un poco de espacio también. No solamente pasa en la política externa, sino también pasa dentro de las universidades, y nosotros hemos sabido llevar lo que son las políticas internas. Nosotros también queremos darle un mensaje a la Mesa de la Unidad, que debe haber mucho más inclusión. Nosotros creemos que esos partidos en algún futuro ya las decisiones están tomadas, no puede haber un paso atrás, pero en un futuro se deben empezar a generar esa inclusión de estos partidos, debido a que quizás esos partidos pequeños puedan cautivar esos votos que hoy en día no se han decidido por esos partidos grandes. Por eso nosotros como movimiento estudiantil estamos en la tarea de poder nosotros cautivar esos votos que hoy en día crean ese cerco, crean esa barrera con los partidos tradicionales, porque de cierta u otra forma no confían en estos partidos debido a las muchas decisiones que se han tomado y que mucha gente no coincide, no unen con ellos, y nosotros creemos que nosotros sí tenemos la sinceridad, sí tenemos todavía esa credibilidad para poder convencer a estas personas que los partidos no los convence como tal. Nosotros por eso estamos totalmente ganados a trabajar en una unidad que gracias a Dios fue una unidad en su mayoría, es una tarjeta única, y nosotros vamos a trabajar en pro y en beneficio de esa tarjeta para poder llegar al beneficio de una Asamblea Nacional, que solamente no es que vamos a tener una igualdad, una equidad en esta Asamblea, sino que también vamos a poder tener una igualdad también en este país, que poco a poco se está yendo por un barranco, como lo decías al principio del programa. Hasler, su turno. Mira, yo creo que la Mesa de la Unidad está llamada a pasar de ser una alianza electoral y convertirse en una alianza nacional. O sea, la Mesa de la Unidad tiene que involucrar más allá de la fórmula, de las candidaturas y todo el ámbito político partidista natural que tienen que desempeñar en estos momentos. Hoy por hoy la Mesa de la Unidad es donde la gente está depositando la esperanza para generar un cambio político en Venezuela. Y creo que tienen que entender la altura de ese reto que tienen, además apoyándose de toda la sociedad, porque los gremios estoy seguro que están dispuestos a colaborar, el movimiento estudiantil estamos dispuestos a colaborar en todas las alternativas que nos ayuden a generar verdaderamente garantía de democracia, de derechos humanos y de progreso. El mismo caso de muchos sindicatos, de distintas ONG, de todos los sectores del país. Y como te decía, es esa Mesa de la Unidad que está llamada a liderar este proceso de cambio político en Venezuela y de incluir y sumar en ese barco a todos los actores sociales. Fíjate, José Vicente ha venido todos estos días, bien tiempo ya, insistiendo en que el gobierno debe decidir en materia económica hacia un cambio único. Esto ya llevó a Rodrigo Cabeza, porque el dólar a 6.30, ese dólar a 6.30 es el que produce el dólar a 600 y claro, pico. Porque ese que utilizan ellos supuestamente para comprar comida y lo más importante, ese dólar es el de la corrupción, ese es el dólar que permite todo el chanchullo. José Vicente anda en eso. Si el gobierno unifica el cambio, el dólar de 600 debe bajar a 150. No es igual comprar a 600 que a 150. Eso en la economía, si se lo tiras de un día para otro, puede producir el impacto de que bajen los precios. La gente dice, ¡wow! El gobierno, qué maravilla. O sea, que el gobierno todavía tiene juego, me refiero. El gobierno en estos días anda buscando platica. Se ve que ellos están planificando una ofensiva para ganar la elección. Maduro hoy se refirió, primero se reunió con la ONU y después le mentó la madre, le dijo lo que sea, porque ellos andan en internacionalismo, ellos andan siempre con sus cartas, tú sabes. Sí. ¿Cómo crees tú que va a reaccionar la gente frente a los nuevos DACazos? ¿Tendrá el gobierno a punta de DACazos oportunidad de convencer a la gente que esta cosa tan mala que estamos viviendo sirve para algo? Mira, yo creo que la gente ha aprendido y ha llevado bastantes golpes con este gobierno, y la gente ha aprendido que esas estrategias de una misioncita para resolverte aquí, y un DACazo para que tengas un electrodoméstico y una unificación del dólar para causar ese efecto, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y yo creo que hemos tenido muchísimos ejemplos de eso en la historia reciente del país, y con este gobierno muchísimo, en el que la gente ha aprendido. Y ya llega un punto en que se cansan de estar constantemente de pañitos de agua tibia y se dan cuenta, y en este momento se han dado cuenta, que la crisis ya sobrepasó todos los niveles.
y que aquí esta gente, si efectivamente hubiesen querido generar un cambio, si efectivamente hubiesen querido garantizar derechos, generar inclusión, movilidad social, ya han tenido todas las oportunidades para hacerlo y no lo han hecho. Y ya en distintos años la gente tampoco es gafa, la gente sabe, vienen elecciones y todos estamos esperando cuál es el invento de este año. Hace un tiempo fue el DACAS, hace unos cuantos años fue las misiones, siempre se buscan algún invento para ganarse esa popularidad de la gente. Pero yo creo que la gente ha aprendido muchísimo, incluso hay una campaña, creo que fue de algún alcalde de aquí de Caracas, que le montaron unos regalos a la gente de parte del gobierno, le regalaban lavadoras, licuadoras, bueno, agarra tu lavadora y vote por nosotros. Sí. Porque ya la gente ha aprendido que más allá de un regalito, una estrategia política, la crisis va a seguir profundizando y eso es algo, un consenso nacional en el que estamos ahorita. Eso, fíjate, es de esperar que si Maduro pierde la asamblea, se le genere una crisis interna. Claro. Porque ya la gente dice, oye, es que Maduro no es como Chávez, porque Chávez tenía carisma y unas habilidades de comunicación que Maduro no tiene. Debe generarse una crisis interna, sobre todo porque Maduro internamente ha sido burda estalinista, duro. Ha ido guillotinando a todo el que se le atraviese. Sin embargo, me sorprendió que Diosdado Cabello aparece como el candidato de lista de Aragua. Ese es un rumor que se rueda por ahí. Si eso es verdad, Aragua es uno de los estados, tal vez más sólido en chavismo, es el estado de Aragua. Es un estado, a lo mejor no saca la proporción de Portuguesa, que también es un estado o de Apure, qué sé yo, pero Aragua, además ahí está Tarela Aizami, que es el segundo al mando de Maduro. ¿Qué lectura le das tú a eso? Diosdado en Aragua. ¿Será que Diosdado y Maduro no es como dicen, que son agua y aceite, que viven peleados? ¿O esos paños calientes? ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué lectura le damos a eso? Bueno, con respecto a lo primero que tú decías, el presidente Chávez no solamente tenía carisma, sino que tenía un control muy serio internamente sobre su gobierno y sobre su partido, que Maduro para nada lo tiene. Y eso ha generado que, bueno, existan grandes y diversos bloques internos en el chavismo. Y no es mentira el hecho de que no sean los mejores amigos Diosdado y Nicolás. Y se ve muy fácilmente el hecho de que Nicolás no tiene serio control sobre su gobierno cuando incluso gobiernos de fuera, gobiernos extranjeros, reconocen a este como el régimen madurista cabellista o cosas por el estilo. Y que el poder está dividido de esa manera. El hecho de que Diosdado vaya como candidato por Aragua, primero que es una locura, y es una cosa que nubla, por lo menos ese rumor, el juego político que busca de alguna manera enredar a la oposición, pero al final lo importante allí es que se fortalezcan los candidatos de la Mesa de la Unidad o de las fuerzas democráticas. Por allí está la diputada Inora Figuera, el diputado Ismael García, que van como candidatos, y fortalecer, por supuesto, a quienes van por la fuerza democrática. Y además que, pensando en función de lo que busca el gobierno, sería una muy mala movida, una muy mala jugada, porque la popularidad de Diosdado Cabello en las bases es muy nula prácticamente, y no tiene apoyo popular. Entonces, otra cosita ahí que también estamos viendo aquí, fíjate. Maduro tiene una imagen internacional de terror. Chávez llegó a ser un momento la figura mundial más importante de la política, porque salía en todos lados. Y cuando fue a la ONU y dijo, azufra, es tremendo show. Chávez da mucho show. Maduro, en cambio, es visto como un tipo autoritario. Bueno, porque las medidas tiene no solo una cantidad de estudiantes presos, denuncias de tortura, el caso de la jueza Fiuni, que fue un escándalo en la ONU, sino que además metió preso al alcalde de Ledesma, y tiene a Leopoldo ahí castigado y a Daniel Ceballos. Y a Ceballos, y cada día inhabilita más gente. Maduro, en vez de garantizar democracia, cada día, eso que le hicieron a Marcolina, vaya estupidez, chicos, por unos restatiques, tienen el descaro, ellos hacen toda esa trampa, porque además con eso no solo van rebanando la oposición y generando una desconfianza en la gente. Bueno, estos tipos se dejan hacer lo que les da la gana, pero está hecho con la idea de que la gente perciba que el gobierno es invencible, que estos tipos no van a entregar nunca, son eternos. A mí me preocupa, Eliezer, que cada vez que ocurre un hecho de esto, en estos días me decía, Maduro empezó a meterse con Capriles. Y yo, allá van a fregar a Capriles, tiene a Leopoldo fregado. Si frega a Capriles no quedará Henry Falcón. Y entonces, bueno, eso es como si el gobierno cogiera al candidato, a pesar de que yo le tengo mucho cariño a Henry, pero está haciendo unos juegos perversos el gobierno.
Pero a mí lo que me angustia, Eliezer, rapidito, aquí para concluir, es que lo único que hace la oposición, cada vez que ocurren estas cosas, es dar una declaración. No la vamos a permitir, no sé qué cosa, pero es un comunicado. Digo, no, pero hay un momento que tienes que decir, mire, no me calo más esta trampa. No sé, ¿qué harías tú? Lloramos. No, bueno, sí va a llegar el momento de que la gente se va a agotar, de que ya la gente en muchos casos exige de que todos sus dirigentes fijen y marquen una postura un poco más contestataria ante estas arbitrariedades. Nosotros vemos cada día que el gobierno nacional intenta poner su peso, su puño en contraposición para poder agarrarle mucho más temor. Y pues aquí no hay temor, lo que pasa es que tenemos que estar muy claros de que hacer una movida desmedida puede boicotear y caer en el juego del gobierno, que es lo que está buscando, de que se genere el caos en el país, y nosotros no podemos caer en esa jugada que poco a poco ha ido jugando, porque el gobierno nacional no solamente atenta contra la oposición venezolana, sino que hoy en día intenta atacar a las universidades para que nosotros caigamos en ese juego y podemos crear un caos en el país, como se vuelve a repetir los hechos de años anteriores, donde no se llegó a nada, y creemos que nosotros tenemos que trabajar en pro y en beneficio de que podamos hacer una jugada mucho mejor, adelantarnos a esas jugadas que está haciendo el gobierno, y que no le vamos a tener ningún tipo de miedo a ese movimiento que están haciendo para ellos seguir diciendo que tienen el poder absoluto sobre nosotros. Hasler, fíjate, el gobierno tiene una tesis que, digamos, todo el mundo la está aplicando en cuanto a elección en el mundo, todo el mundo la está aplicando. Uno de sus apliques de formulaciones más importantes fue Obama. Obama construyó mayorías de minorías. Empezó a hacer mensajes a los jóvenes, a los latinos, a los afroamericanos, a los trabajadores, y así fue. Y con eso construyó. Ahí anda el señor este que tiene el jefe, ¿cómo se llama? Donald Trump, cayéndole a golpe a los mexicanos y todo eso, y con un discurso muy conservador, porque él quiere ser candidato republicano. Y está buscando lo que unifica a los Estados Unidos, que es la cosa nacional. Maduro anda con voto de las mujeres, hablando mucho de la diversidad sexual, a pesar de que ellos son medio excluyentes en eso, y anda hablando de eso, sus planchas son representantes de jóvenes, de mujeres, de transexual, de afroamericanos, de magallaneros, de caraquís, una cosa insólita, pero que se ve que es una estrategia. ¿Cómo construimos mayoría? ¿Cómo crees tú que se construye mayoría? ¿De esa manera o por el contrario? Yo veo mucho, hay gente que tiene un discurso de pobre, me explico. Hay que ir a los barrios, los pobres son fundamentales, es verdad, y eso hay que hacerlo, la mayoría populares son determinantes, pero hoy parece que en Venezuela todos somos pobres. Sí, la inflación, todo esto, el problema no es la inclusión, sino cómo sobrevivimos, nos hemos unificado en la pobreza. ¿Cómo construimos mayoría? A través de un discurso así de sectorial segmentado, o a través de la unificación de la rechera, como diría cualquiera, pues. Sí, mira, yo creo que las mayorías en todos lados se construyen alrededor de un proyecto compartido. Y aquí lo que hace falta es eso, que han habido algunos asomos, incluso en algunos liderazgos de la oposición, de proyectos para resolver la crisis económica, para resolver la crisis educativa, la crisis sanitaria. Y alrededor de esas propuestas y de ese proyecto de país es que podemos comenzar a sumar gente. Pues si es simplemente el rechazo, el que apoye al gobierno, pues no se va a sumar aquí. En cambio, si tenemos un proyecto que los abarque a todos, que ofrezca soluciones para todos, pues mucha gente de ellos se va a venir sumando. Es incluso la estrategia que tú dices que el gobierno está aplicando desde la boca para afuera. A los jóvenes nos tiene con una educación terrible, muchos desempleados, no les garantiza incluso a sus mismos jóvenes en sus universidades que controlan ni siquiera tener unos liderazgos que les permitan crecer. A las mujeres la misma historia, dice que las incluye, que ha tenido leyes, tiene hasta un ministerio para la mujer y son las que más están pasando trabajo en estos momentos. El tema de la diversidad sexual, se toma 1000 fotos y no hacen nada por la gente que está exigiendo también esas luchas. El mismo tema por los pobres, que ha sido quizás su mayor bandera, los tiene con una atención médica terrible, haciendo colas todos los días para conseguir los alimentos. A los muchachos que hoy por hoy están en sectores populares no tienen ningún tipo de oportunidad. De manera que ese discurso de ellos, de generar una mayoría alrededor de muchas minorías, es una gran mentira, porque a todas las minorías lo que ha hecho es castigarlas y mantenerlas aplastadas. Yo creo que la manera de construir una mayoría, y es lo que a donde tiene que apuntar los demócratas venezolanos, es en tener un proyecto común que pueda sumar a todas las voluntades de Venezuela. Eso, fíjate, el voto joven es definitivo en todo lo que va a ocurrir. Claro. Pero ¿qué le pasa al voto joven? Fíjate. Bueno, el gobierno a los jóvenes puso un reglamento del 33% de las planchas tienen que ser muchachos y no sé qué cosa, y tienen unos ministros jóvenes. Dicen, sí, yo le doy oportunidad a los jóvenes. Pero resulta que el 74% de los menores de 35 años se quieren ir del país.
que es bastante. Porque aquí no hay progreso, no hay oportunidad de tener una casa, un carrito, nada. Claro. Aquí es que tú te casas, tienes que vivir donde la mamá abrió un hueco a la casa, al apartamento, ranchificar la Un cosa, porque rancho no hay ahí, por claro. dónde. Lo que vale un apartamento, un carro ahorita, eso es imposible para comprarlo. Sí, claro. Pero no vemos que hay un discurso dirigido hacia la pérdida de la esperanza. O sea, la juventud, que es la que más esperanza debería tener, es lo que está más decepcionado. Yo no sé si ustedes, pero el hijo me da cuenta que de su salón quedan 5, eran como 45, quedan 5 aquí, los demás han ido. ¿Qué le decimos a los jóvenes para que peleen por su país, chicos? Bueno, es que es una situación dramática ver cómo tantos compañeros, tantos amigos, tanta gente conocida se está yendo y se va del país. Y eso no se restringe solamente a clase media o clase media alta, porque todo el país está buscando una salida y muchas veces se cree que es Maiquetía la mejor o la más correcta. Pero nosotros hemos buscado siempre darle un mensaje al país y sobre todo a los jóvenes que es nuestra responsabilidad construir esas oportunidades en Venezuela. Aquí hemos llegado a niveles de desesperanza terribles, tremendos, y nuestro mensaje, nuestra lucha, tiene que saber decir las cosas que están mal, pero al mismo tiempo generar esa esperanza para nuestros compañeros, para sus padres, para la familia venezolana en general, que a veces se siente desesperada por salir de Venezuela. Y nosotros allí le decimos a nuestros compañeros, a los jóvenes en todo el país, que este año es determinante, es fundamental, y nosotros podemos asumir la responsabilidad de lograr grandes cambios políticos en Venezuela que van a traducirse en cambios económicos, en cambios sociales, en cambios en positivo para el país. Los jóvenes jugamos un rol fundamental allí. Somos nosotros mismos quienes tenemos que construir nuestras oportunidades, somos nosotros quienes tenemos que construir ese futuro para poder vivirlo, para poder disfrutarlo en Venezuela. Yo le digo al hijo mío, imagínate tú, si Bolívar, Rivas, Páez, no se hubiesen fajado a luchar por la independencia de Venezuela, si no se hubieran ido. O sea, ¿qué país tenemos nosotros? En todos los países la gente pelea, chicos, por su patria. Aquí no. Hemos terminado en una cosa donde sálvese el que pueda, qué horrible. Bueno, muchas gracias a Jesuito, a Eliezer y a Ale por estar con nosotros. vertvnoticias.com. Síganos.